El Minuto Legal. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Tomás Acevedo, soy abogado en la gerencia gremial y hoy día tengo la gran alegría de abrir el segundo episodio del podcast de la Gerencia de Asuntos Regulatorios, El Minuto Legal. Y en esta oportunidad tengo el agrado de tener un gran invitado presente para abordar un tema que es súper candente y que dice relación con un proyecto de ley que aborda materias relacionadas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, delitos contra el medio ambiente, entre otros. Con ustedes tengo a Sergio Huidobro. Sergio Huidobro es especialista en materias de compliance, particularmente en el área penal. Es profesor de Derecho Penal de la Universidad del Desarrollo y en la actualidad se desempeña como abogado socio del estudio jurídico Figueroa Huidobro Abogados. Sergio, muy bienvenido a este segundo episodio del Minuto Legal. Muchas gracias, Tomás, por la invitación. Creo que es un tema bien interesante el que vamos a conversar en estos minutos porque es muy importante tanto en la cantidad de cosas nuevas que trae como en la importancia de esos temas. Espero pues, en estos minutos dar una visión, un resumen, pero que muestre, Acotado, ¿no? claro, acotado, que muestre en grandes líneas de qué se trata este tema. Gracias, Sergio, por tu tiempo. Sabemos que tienes una agenda muy apretada y por lo tanto me gustaría entrar de lleno en este tema. Sabemos que es un proyecto de ley que ha suscitado gran interés para muchos, particularmente a aquellas personas que tienen su empresa, que está sujeta a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y me gustaría preguntarte un poco la génesis de este proyecto de ley, por qué se genera, por qué se discute en el Senado. Sabemos que es un proyecto de ley que también refundió otros proyectos de ley que abordaban materias, por ejemplo, como los atentados contra o los delitos contra el medio ambiente. En efecto, Tomás, este proyecto de ley se ha dicho que es el proyecto más grande que se le ha hecho a nuestro Código Penal, que nos rige desde el año 1874. Este es el proyecto más amplio y más importante que se le ha hecho, y es un proyecto que intenta refundir y sistematizar los delitos económicos que se encuentran dispersos en otras leyes, además del Código Penal, y también establecer y sistematizar los delitos contra el medio ambiente. Y en ese sentido, como te digo, pasa a ser la más importante modificación que hemos tenido a nuestro sistema penal desde aquellos años que ya te mencioné. Y bueno, lo otro que intenta también este proyecto es hacerse cargo un poco de la sensación que aparentemente hay en nuestra sociedad en cuanto a que los delitos económicos llevarían en general penas muy bajas. Que nunca Los delitos de cuello y corbata. delitos de cuello y corbata, la criminalidad económica que se llama. Hay la sensación, según dicen los impulsores del proyecto, de que en Chile la mayoría de la población piensa que este tipo de delitos tienen penas muy bajas y que por lo tanto es necesario ponerse al día con las legislaciones internacionales en las que vemos que delitos económicos normalmente conllevan penas de cárcel y que se cumplen además en forma bastante rápida. A eso me refiero con que la sanción de cárcel llega muy pronto a la comisión del delito. En Chile eso se estima que no se produce y por lo tanto a través de este proyecto eso se intenta corregir. Sergio, y abordando y recogiendo, digamos, la génesis y el espíritu de este proyecto de ley, me gustaría saber cuáles son los aspectos más importantes de este proyecto de ley que prontamente va a salir a la luz del derecho. Debemos decir que ya fue aprobado, que estamos a la espera del trámite de promulgación y finalmente la publicación en el diario oficial. Sabemos también que amplía de manera bastante, y valga la redundancia, amplia el actual abanico de delitos tipificados por el Código Penal. Así que me gustaría saber, cómo, a tu juicio, cuáles son los aspectos más relevantes de este proyecto de ley. Bueno, mira, a ver, voy a intentar ir al hueso sobre cuáles son los principales aspectos, que es tan amplio esto que resulta difícil intentar abarcar las cuestiones principales sin tener temor a que se estén quedando en el tintero algunos otros aspectos. Pero en lo esencial, te diría que establece un estatuto especial para más de 200 delitos
que de acuerdo a este proyecto pasan a considerarse como delitos económicos. Es decir, el proyecto establece que hay 4 categorías de delitos que, en la medida que se cumplan las condiciones que ahí se señala, pasan a tener el carácter de delitos económicos. Y al tener el carácter de delitos económicos, se establece para ese grupo de delitos, que es bastante amplio, insisto, una serie de particularidades. Y cuando digo particularidades me refiero a cuestiones tales como, por ejemplo, intentar que las penas que llevan estos delitos sean penas efectivas, es decir, que se cumplan con privación de libertad. Y en ese sentido han habido ya connotados profesores de Derecho Penal que han levantado la voz diciendo, oiga, cuidado, porque da la impresión de que aquí se puede estar pasando un poco la mano, en el sentido que van a terminar sancionados con penas de cárcel efectiva de hasta 5 años, delitos económicos de no gran trascendencia que sean cometidos por primera vez por una persona, y eso si lo comparamos con que, por ejemplo, un delito de abuso sexual contra un menor, por ejemplo, podrían no terminar con pena de cárcel. En cambio, un delito económico cometido por primera vez por una persona que no sea de gran trascendencia sí podría significar una pena privativa de libertad de hasta 5 años de cárcel. Y eso entonces se encienden algunas alarmas diciendo esto no es correcto, no hay proporcionalidad entre una cosa y la otra. Después tenemos que se establece también para estos delitos económicos, por ejemplo, una categoría especial de atenuantes y agravantes, es decir, no se aplican respecto a estos delitos las atenuantes y agravantes generales que están en el Código Penal para todos los delitos, sino que a estos delitos económicos se le aplican agravantes y atenuantes que son especiales para ellos. Esto también ha sido fuente de bastante discusión y polémica, pero así es como está quedando. Se establece como pena el comiso. El comiso significa hacerse de todos los instrumentos o efectos o productos del delito. Pero la novedad que trae es que permite hacerse de todo esto aunque haya sentencias absolutorias. Es decir, se investiga algunos de estos delitos económicos, se logra acreditar que se cometió el delito, pero no se logra acreditar que X persona tiene la calidad de autor, por ejemplo. Y lo que dice la ley, entonces, es que aunque eso así sea, es decir, aunque no se acredite quién es el autor, si es que se estableció que se cometió el delito, de todas maneras, entonces se pueden decomisar todos los instrumentos, los efectos, las utilidades que haya tenido el delito. Incluso cuando estos beneficios del delito hayan podido llegar a manos de terceros, como los herederos, por ejemplo, que no han tenido ninguna participación en el delito, de todas formas, si es que han llegado hasta allá, las utilidades se decomisan. La intención acá es que nadie pueda beneficiarse económicamente de un hecho delictivo, aun y cuando no haya participado en el delito. Después se establece un sistema de pena de días multas, es decir, dependiendo de cuál sea la gravedad de la pena, la multa que se aplica aumenta. Y se establece un sistema de días multa, en el cual lo que se hace es sacar el ingreso promedio diario que tenga la persona que va a ser castigada, y ese ingreso promedio diario de esa persona se multiplica por la cantidad de días que haya durado la infracción. Y eso da lugar entonces a multas inmensamente altas en algunos casos, que intentan entonces ir en contra de la percepción actual de que las multas asociadas a este tipo de delitos son extremadamente bajas. Bueno, tiene también la particularidad este proyecto de que sistematiza y agrega un título completamente nuevo al Código Penal destinado a los delitos contra el medio ambiente. Es decir, qué delitos contra el medio ambiente conllevan una sanción, qué atentados en contra del medio ambiente conllevan una sanción penal. Y esto también se estima bueno porque habían distintas conductas que se sancionaban a nivel administrativo, dispersas en distintas leyes, y acá lo que se intenta entonces es traer estas conductas, sistematizarlas y establecerlas como delitos penales, que están, insisto, en un título absolutamente nuevo destinado a estos delitos. Y te diría yo que el otro tema que a mí me parece extremadamente importante es el que tú adelantabas y que dice relación con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Porque lo que hace este proyecto de ley es de partida ampliar el catálogo de delitos por los cuales las personas jurídicas pasan a tener responsabilidad penal. Hasta ahora, las
personas jurídicas, las empresas, estaban respondiendo por un total aproximado de unos 35 delitos aproximadamente. Con este proyecto de ley, las empresas pasan a tener responsabilidad penal por más de 200 delitos. Sergio, respecto a ese punto, también tengo entendido que se amplía el número o la cantidad de sujetos activos de este delito. Así es, se amplían los sujetos activos. Por ejemplo, se incorporan ahora a los partidos políticos, las sociedades y universidades del Estado, las personas jurídicas religiosas de derecho público, que son todas personas jurídicas que en la ley actual, la 20.393, no estaban consideradas como posibles sujetos activos. Así que, claro, se amplía también quiénes pueden ser sancionables a través de esta legislación. Trae bastantes otras novedades en materia de responsabilidad penal de las empresas. Por ejemplo, se eliminan algunas atenuantes, la reparación celosa del mal causado se elimina como atenuante, algunas agravantes se amplían, cambian algunas sanciones, se establece, por ejemplo, como sanción quedar sometido a la supervigilancia a un tercero o a la supervisión. Se eliminan a las empresas certificadoras de modelos de prevención y se establece que los modelos de prevención de delitos desde ahora en adelante, podrán ser o deberían ser evaluados periódicamente por terceros independientes. Nosotros suponemos ahí que las empresas que actualmente son certificadoras van a seguir intentando hacer este trabajo, pero en lo esencial, fíjate, Tomás, y tal como lo vi en una columna que te comentaba que publicamos hace algunos días en el Mercurio Legal, esto va a implicar que las empresas van a tener que rehacer completamente sus modelos de prevención de delitos. Me gustaría hacerte una pregunta respecto a ese punto, porque eso también ha suscitado gran interés por parte de los socios y socias de la Cámara, y particularmente por los modelos de prevención que ostentan hoy en día. Entonces la pregunta es si es que van a disponer de un plazo transitorio en la que ellos puedan actualizar estos modelos de prevención, porque por lo que tú comentabas, esta nueva ley que prontamente va a salir a la luz del derecho, tal vez durante el mes de junio, va a dejar obsoletos los anteriores modelos de prevención que tenían las empresas en la actualidad. Mira, efectivamente, y quizás algo que debería haber dicho antes, para no asustar también a todas las empresas, este es un proyecto de ley que está destinado, lo dice expresamente, a las medianas y grandes empresas, es decir, quedan fuera las pequeñas empresas. Y claro, va a significar, como decíamos, que van a tener que hacer nuevamente los modelos de prevención de delitos, es decir, ampliar las matrices de riesgos, establecer todos los nuevos sistemas de protocolos para evitar la comisión de los delitos en cuestión. Y la noticia que creo que es más o menos buena en materia de entrada en vigencia, a raíz de lo que me consultas, es que la ley establece que esta normativa para las empresas, para la responsabilidad penal de las empresas, empezará a regir 13 meses después de la publicación de la ley. Por lo tanto, se da este plazo de 1 año y 1 mes para que las empresas puedan actualizar con tiempo sus sistemas de compliance y que la ley no los pille entonces de sopetón de un día para otro. Sergio, no me resta más que agradecerte la posibilidad de que hayas venido acá y nos hayas comentado este resumen un poco de este proyecto de ley que prontamente va a ser ley, porque sabemos que es muy extenso, abarca, como tú lo mencionabas, se amplía el catálogo a 200 tipos penales y que también vamos a estar muy atentos de los pormenores de esta ley y cómo afecta a los socios y socias de la Cámara. Así que te agradezco por venir en este segundo capítulo del podcast de la Gerencia de Asuntos Regulatorios, El Minuto Legal. Y no me resta también de agradecer a los socios y socias que nos están escuchando y dejarlos invitados a un tercer episodio de este podcast, El Minuto Legal. Así que hasta una nueva entrega. El Minuto Legal.